Hola a todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas. Hoy vengo a hablar del Exorcista, una película de culto de terror que se quedó en nuestras retinas para siempre. Si os gusta este vídeo, darle un buen like, comentad y suscribiros a mi canal. Dicho todo esto, comencemos a hablar sobre la película, lo acontecido en el rodaje y de dónde proviene la sinopsis. El Exorcista es una película de terror norteamericana de 1973 dirigida por William Friedkin, sobre un guión escrito por William Peter Blatty, basado en la novela homónima del propio Blatty, publicada en 1971 y que solo en Estados Unidos llegó a vender cerca de 13 millones de ejemplares. Está protagonizada por Ellen Burstyn, Jason Miller, Linda Blair y Max von Sydow. En una excavación arqueológica en Al-Hadar, cerca de Nínive, en Irak, el arqueólogo y sacerdote, el padre Lancaster Merrin, encuentra un amuleto semejante a una estatua de Pazuzu, un demonio a quien el padre Merrin habría expulsado de una persona poseída años atrás. El hallazgo inquieta mucho al sacerdote. Mientras tanto, en Estados Unidos, el padre Damien Karras, un joven sacerdote en la Universidad de Georgetown, empieza a dudar fuertemente de su fe, mientras que hace frente a la enfermedad terminal de su madre y más adelante a la muerte repentina de esta. No lejos del sacerdote, Chris McNeil, una exitosa actriz en Georgetown, nota cambios dramáticos y peligrosos en su hija de 12 años, Regan, que incluye comportamiento errático, alteraciones metabólicas y cambios extremos de humor. Su madre, en un principio, cree que los cambios están relacionados con la pubertad, pero los médicos llegan a sospechar que es una lesión en el cerebro y consideran en realizarle una serie de desagradables pruebas médicas y psiquiátricas, pero que no llegan a mostrar nada fuera de lo común, mientras los sucesos paranormales no solo continúan, sino que cada vez son más violentos. Cuando todas las explicaciones médicas se han agotado y no hay ninguna razón médica para el mal de Regan, un doctor recomienda a su madre un exorcismo, comentando que si la niña presenta síntomas como una manifestación psicomática de una creencia en la posesión demoníaca, entonces tal vez y pueda ser un exorcismo tendría el efecto de acabar con ellos al convencerla de que ella ha sido purificada. Chris duda, ya que ni ella ni Regan tienen fuertes creencias religiosas, pero finalmente consulta al padre Karras, que es a la vez sacerdote y psiquiatra. Tras observarla, el escéptico Karras considera que es un caso de psicosis hasta que la registra hablando en un idioma extraño, que es español al revés, donde Regan nombra constantemente al padre Merrin, a quien no conoce ni nunca ha oído mencionar. A pesar de sus dudas, Karras decide solicitar el permiso de la Iglesia Católica para llevar a cabo un exorcismo. Dado la inexperiencia de Karras, el arzobispo de la ciudad decide llamar para ayudar al padre Merrin. El padre Merrin llega a la casa de la actriz en taxi durante una noche fría y decide iniciar rápidamente el proceso de exorcismo, como si ya conociera contra quién se está enfrentando. Mientras ambos sacerdotes tratan de expulsar el espíritu demoníaco del cuerpo de Regan, el demonio a través de Regan se burla de los sacerdotes, los amenaza y los agrede tanto física como verbalmente, lo que hace que Karras llegue a perder la compostura de forma momentánea. Por el contrario, Merrin resiste impasible los insultos y las agresiones, sin detener el ritual a pesar de que el demonio intenta asustarlos levitando la cama. Finalmente, los rezos de ambos sacerdotes consiguen poner bajo control todo momentáneamente. Poco después, el padre Merrin le falla el corazón mientras rezaba en el proceso de exorcismo, y un desesperado Karras intenta realizarle una reanimación cardiopulmonar sin ningún éxito, mientras la niña se ríe y se burla de sus esfuerzos y amenaza
con matar a la niña. Dominado por la furia y la desesperación, Carras se abalanza sobre ella y para tratar de salvarla, reta al demonio a poseerlo a él en vez a Regan. El demonio lo hace, tras lo cual el sacerdote muestra los signos de posesión casi de manera instantánea. Pero antes de perder totalmente su voluntad, logra saltar por la ventana del dormitorio y cae por unas escaleras de piedra. Con el padre Damien Carras agonizando en el suelo, un devastado padre Gier, quien se encontraba en el lugar, administra los últimos sacramentos y absuelve a Damien Carras de todos sus pecados. Regan se recupera y parece no recordar su terrible experiencia. Tras hablar un poco de la sinopsis de la película, hablemos ahora del libro del cual está basado dicha película. El exorcista es una novela de terror escrita por William Peter Blatty y publicada en 1971. Se basa en un exorcismo efectuado en 1949 y del que el Blatty oyó hablar en 1950 cuando recibía clases en la Universidad de Georgetown, un centro dirigido por sacerdotes jesuitas. En 1950, mientras estudiaba en la Universidad de Georgetown, William Peter Blatty descubrió la historia de un chico de 12 años llamado Robbie, quien en la década de los 40 fue exorcizado por un grupo de sacerdotes en el estado de Washington, luego de ser diagnosticado como un caso de posesión demoníaca. Este suceso fue muy popular en los Estados Unidos en aquella época, y el hecho fue cubierto por todos los medios más importantes de dicho país. Blatty tomó ese hecho y lo convirtió en una fascinante y terrorífica novela que resultó ser un bestseller en 1971. El libro, indudablemente, generó su polémica y el fenómeno aumentó 2 años después, cuando el escritor adoptó su obra para el cine. Ya han pasado casi 40 años y la novela todavía sigue viva. Explicando ya lo que es la película y el libro, tanto la sinopsis y de dónde había salido toda esta historia, comencemos por lo más terrorífico de la historia y a lo que se vieron envueltos los trabajadores de la película. El rodaje comenzó el 14 de agosto de 1972 y apenas comenzó se escucharon ruidos extraños y algunos técnicos aseguraban que habían visto ciertas sombras furtivas. Friedrich y Blatty intentaban tranquilizar al equipo asegurando que esto solo era porque estaban sugestionados, pero en ese momento ya empezaban los rumores de que dicha película estaba maldita. Apenas unos días antes de iniciar la filmación se incendió todo el decorado que representaba la casa de Regan y murieron al menos 3 operarios. Las llamas devoraron absolutamente todo, salvo la habitación donde se representaba el exorcismo, es decir, la habitación de Regan. Se aseguraba que una paloma había entrado al lugar y, asustada, habría provocado un cortocircuito. Dicho incendio hizo aplazar el inicio de la filmación aproximadamente 6 semanas. Al segundo día, Max von Sydow, que interpretaba al padre Lancaster, tuvo que ausentarse, ya que su hermano había fallecido. Días después, Linda Blair perdió a su abuelo. Los personajes encarnados por Jack McGowan y Vasiliki Maliaros, que en dicha película murieron en postproducción y no llegaron a ver el estreno de la película. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno que custodiaba el estudio fue encontrado sin vida.
El hijo de Jason Miller, otro de los protagonistas, estuvo gravísimo y a punto de morir después de estrellarse con su moto. En 1979, el actor Paul Bateson, que tenía una pequeñísima aparición en la cinta, fue condenado por asesinar a un crítico de cine y llegó a ser sospechoso de otros 6 crímenes. En 1987, el hijo de Mercedes McCambridge, la mujer que le puso la voz al demonio que poseía a Reagan, mató a su familia, tanto a su esposa como a sus hijos, y posteriormente se suicidó. Sugestionada o no por las muertes, por los ruidos y las sombras, Ellen Burstyn, que interpretaba a la madre de Reagan, se negó a seguir filmando si no sacaban las líneas que decían "creo en el diablo", ya que aseguraba con total vehemencia que sufrirían graves consecuencias. Ante las dudas, decidieron hacerle caso. El guión marcaba que su hija debía estrellarla contra una pared y para evitar cualquier tipo de accidente se utilizó un arnés para protegerla. Pero en el momento de grabar, dicho arnés se rompió y la actriz cayó con gran violencia, haciendo que gritara fuertemente. El director, en vez de cortar la filmación, decidió seguir rodando y por lo tanto los alaridos que escuchamos en la película son totalmente reales. Después de todo, Burstyn exigió que el sacerdote Thomas Birmingham, que era un asesor de la cinta, realizara un exorcismo. Pero el religioso se negó y comentó que el exorcismo pondría mucho más nerviosos a todos y que mejor solo los bendecía, cosa que finalmente hizo. Algunos sucesos que ocurrieron en las grabaciones no fueron producto de fuerzas ocultas y oscuras, sino ciertos comportamientos cuestionables del director. Friedkin empleaba métodos algo insólitos para lograr todos los efectos buscados en sus actores. Jason Miller, que interpretaba al padre Carras, debía aparentar estar aterrorizado ante la niña poseída, y Friedkin llevó un arma y comenzó a dispararla en la escena señalada en la que el padre Carras debía lucir aterrorizado, para conseguir la cara del pánico que el actor mostró en dicha escena, que por cierto, como ya se supone, no fue actuada. El director tampoco estaba conforme con la expresión de Father O'Malley, otro de sus actores. Se acercó hasta él y le cruzó la cara con un tremendo bofetón. Al ver la reacción del actor, exclamó: «Esta es la expresión que quería, ahora sí, a filmar». En otro momento, Reagan vomitaba una sustancia verde y asquerosa sobre el padre Carras. Lo que nadie le advirtió al actor es que Linda estaba preparada para arrojarle una mezcla de un puré asqueroso y maloliente a la cara, consiguiendo una expresión de asco totalmente real. Para conseguir la escena del aliento helado, Friedkin ordenó instalar en el dormitorio de Reagan 4 aires acondicionados que hicieron descender la temperatura aproximadamente unos 40 grados bajo cero. Cabe destacar que Linda solo estaba vestida con un fino camisón. No se murió de puro milagro. Durante todas las grabaciones se caían focos y desaparecían cintas con escenas ya grabadas. Todos los trabajadores aseguraban que habían escuchado ruidos, pasos, voces
que había objetos que desaparecían y que si atendían al teléfono escuchaban extraños susurros a través de la línea. En medio de este clima, cada vez que el equipo tomaba unos minutos de descanso, Friedrich tomaba la decisión de poner la música de Psicosis de fondo para enrarecer todavía más el ambiente. Algunos técnicos aseguraban que la habían visto rodando por el suelo y echando espuma por la boca, haciendo que estos le comenzaran a llamar el loco o el endemoniado. Al comienzo del proyecto, el guionista y director eran grandes amigos y fue durante el rodaje cuando comenzaron los enfrentamientos entre ellos. Friedrich decía que la obra tenía demasiadas premoniciones, un estilo rebuscado y que debía ser más frontal. Y el guionista contraatacaba comentando que el director abusaba en exceso de los efectos especiales. Cuando El exorcista llegó a la sala de cines, muchos espectadores se desmayaban, vomitaban y sufrían grandes crisis de pánico. Una mujer llegó a demandar al estudio porque aseguró que salió de la proyección tan aterrorizada por la película que llegó a perder el equilibrio y se rompió la mandíbula. En Roma se estrenó en un cine cercano a una iglesia. Minutos antes de la función, un rayo dio en una de las cruces del templo y la hizo caer estrepitosamente. En 1975 se estrenó en Londres la versión teatral de la obra. La actriz Mariure, que interpretaba a la niña poseída, fue encontrada muerta en la bañera de su casa al día siguiente del estreno. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Creéis que todo esto que sucedió era real y por algún motivo demoníaco o no era más que sugestión de la gente que allí trabajaba y de las habladurías de la gente? Si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle un buen like, comentad lo que os ha parecido el vídeo, lo que creéis sobre este tema y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y hasta la próxima.